Pues el mensaje de esta mañana está en línea con lo que hemos estado viendo estos días. El enfoque será un poquito diferente, más de predicación propiamente, no tanto de estudio, pero no por eso es importante también que podamos seguir el hilo de lo que hemos estado viendo. El tema de hoy es que lo sepa la siguiente generación. Como hemos leído en el Salmo estos días 78, que lo sepa la siguiente generación y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Así que la obra de Dios sigue con diferentes generaciones. El propósito de Dios no se detiene, aunque a veces parezca que se ve frenado su propósito por los tiempos convulsos en los que vivimos. Hermanos, no es fácil ser el sustituto de un héroe o de un líder notable. Piensa en tu propia congregación cuando alguien importante que está llevando adelante de la obra piensa en un ministerio como este. ¿Y qué pasará cuando los que estamos o estáis empujando no estén? Así que no es fácil ser el sustituto de alguien que durante muchos años nos ha podido enfocar en el ministerio, en el servicio, etc. Y mientras más grande haya sido, por la gracia de Dios, y más influencia haya tenido esa persona, más difícil resultará ocupar su lugar. De hecho, no lo vamos a poder ocupar, su lugar, porque cada uno es distinto, es diferente. Pero la palabra de Dios nos enseña que cuando un hombre de Dios muere o desaparece, pues el Señor ni muere ni desaparece, y su obra sigue adelante con una nueva generación. Y aquí es donde nosotros entramos y otros vendrán. Así sucedió con Moisés y Josué, y así sucede con nosotros también. Leamos en el libro de Josué capítulo 1. Y el libro de Josué capítulo 1 y verso 1. Dice así la palabra del Señor. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Yahvé, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que el Señor vuestro Dios os da en posesión. Padre, tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad y guíanos ahora a poder entrar en este espíritu
que también tu palabra nos deja para hoy. Y ayúdanos a visualizar el futuro de una nueva generación, donde todavía por tu gracia también muchos de nosotros te podemos servir. Pero Señor, prepáranos siempre para el futuro, para tu venida y para lo que tú quieras hacer hasta que vuelvas. Así que nos ponemos en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Mi siervo Moisés ha muerto, dice el verso 2. Ahora pues levántate tú y pasa este Jordán junto con todo el pueblo. De la misma manera que Dios preparó a Josué para conquistar la tierra, nos está preparando a cada uno de nosotros para conquistar su reino. En otro momento de la historia, después de muchas generaciones desde aquí. Así que, ¿cómo preparar a una nueva generación? ¿Cómo prepararnos nosotros mismos que estamos todavía sirviendo al Señor con la generación que nos precede, que nos antecede también? Pues en primer lugar tenemos que tomar un compromiso con la realidad. Un compromiso con la realidad en la que estamos, en el tiempo presente. Versículos 1 al 6. Sabéis que Josué fue uno de los 12 espías, enviados a reconocer la tierra que debían conquistar. Pero muy poco sabemos de la infancia, de la juventud de Josué. ¿Y dónde la pasó? ¿Y en qué realidad la vivió? Cuando eran esclavos en Egipto. Ahí se fraguó parte del carácter de Josué, cuando era un niño, cuando era un joven. Y ahí conocieron el trabajo duro. Él lo vio en la vida de sus padres, en su propia vida, los malos tratos que recibieron bajo la sombra de un dictador. Pues dice Éxodo 1, 8 y 14, que se levantó en Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y los egipcios les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Les amargaban la vida, obligándoles a hacer barro y ladrillos y todas las labores del campo. ¿Cómo tendría que haber sido para este niño, donde no hay referencias, igual que con la infancia de Jesús, que no sabemos mucho acerca de ella, pero lo difícil que tuvo haber sido para Josué vivir su infancia, su adolescencia y su juventud en un contexto de opresión y de esclavitud, viendo sufrir a sus padres, a sus abuelos, a toda una generación, privado de libertad total. Pero fue precisamente en ese contexto, en esa realidad, que Dios comenzó a prepararlo para todo lo que vendría después. Hacía falta un hombre fraguado en 1000 batallas, aún desde la niñez. Y Josué tomó un compromiso en el desarrollo de su vida con su propia realidad. También nosotros hemos nacido y hemos crecido en otro tipo de esclavitud. Hubo otro faraón que nos dominó durante mucho tiempo. Éramos esclavos, no solo del pecado, sino también del diablo. Menudo faraón. Esclavos de nuestras pasiones, de nuestro egoísmo, viviendo atrapados en el sistema diabólico de este mundo. Otros quizás han vivido atrapados en el alcohol, las drogas, la pornografía, la infidelidad, el orgullo, los celos, la mentira, la vanidad, el amor al dinero, controlados por la ira y la falta de sentido en la vida. Pero no importa qué clase de vicios o pecados hayamos tenido o hayan sido, porque todos hemos sido esclavos del pecado. Porque todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, según Juan 8:34. Pero así como Dios le preparó a Josué en la esclavitud y en el desierto para ser un hombre de conquista, el Señor te está preparando a ti, me está preparando a mí, para que también seamos hombres y mujeres que conquistemos lo que ya el Señor en un sentido nos ha dado. Dios nos está preparando en nuestra propia realidad, por difícil que sea,
y cada uno sabe el terreno que está pisando y los problemas que está viviendo. Ninguno de nosotros elegimos el tiempo en el que hemos nacido. Ninguno de nosotros hemos elegido el tiempo donde llevar adelante al pueblo de Dios. Y por difícil que sea el presente, que lo es, o el pasado que hayas tenido, el Señor te está forjando y me está preparando para un mejor servicio. El Señor no desperdicia ni una sola lágrima que podamos haber tenido. Los siervos de Dios tampoco eligen el tiempo para dirigir a su pueblo. Moisés lo hizo en unas circunstancias y Josué en otras. Y nosotros en otras. Ninguno de los siervos, ninguno de los ancianos en las iglesias, ninguno de los creyentes que sirven al Señor hemos elegido el tiempo para llevar adelante al pueblo. Unos lo han hecho en periodos de paz y prosperidad, como lo vemos en la historia de la salvación en la revelación bíblica. Mientras que otros siervos y líderes han tomado el timón justo en el momento en que viene una gran tormenta, en tiempos de profunda crisis. Josué había estado cuidado de muchas maneras, a pesar de haber estado en la esclavitud. Pero ahora era el momento de dar la cara. Dios lo había preparado de múltiples formas y maneras, no de una sola. Y así como Él tomó un compromiso con su propia realidad, nosotros también tenemos que tomar un compromiso con nuestra realidad y aún con nuestra sociedad, en la que el Señor nos ha colocado, nos ha puesto, para ser sal y ser luz. Pues Josué estaba comprometido con esta realidad y no se queja, o al menos no vemos atisbos de queja, sino que hace frente a esa realidad con el respaldo y la ayuda de Dios. Esfuérzate y sé valiente, le recuerda varias veces el Señor. No temas ni desmayes, porque así como Dios preparó a Josué para conquistar la tierra, nos está preparando también a nosotros para seguir adelante con su reino. En segundo lugar, es necesario también un compromiso con la palabra de Dios. Versículos 7 al 9. Como cualquier niño de la escuela dominical, de nuestra escuela dominical, Josué conocía muy bien la historia de sus antepasados y la promesa dada a Abraham, que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo. Pero además de esto, Josué, en algún momento de su vida, que no se nos dice cuándo ni cómo, tuvo un encuentro personal con el Señor. No podemos decir este día y a esta hora. Como muchos de nosotros que igual no recordamos ni el día ni la hora exacta en la que decimos nos hemos convertido a Cristo. Pero al menos dos grandes acontecimientos marcaron su vida. Fueron muchos más. Pero al menos dos grandes acontecimientos marcaron la vida de Josué. Y quizás uno de estos, no lo sabemos, fue crucial para darle un giro a su corazón y a la visión que el Señor tenía ya preparado para él. El primer gran acontecimiento fue cuando Dios trajo las plagas sobre Egipto, en especial con la muerte de los primogénitos. Algo pasó seguramente aquella noche en la vida del joven Josué. No sabemos su edad, pero quizás él mismo ayudó a su padre, no lo sabemos, a pintar con sangre los dinteles de las puertas. No lo sabemos. Aunque nada es comparable con esto, nosotros vivimos un incidente con el Ayuntamiento de San Sebastián en el año 2008. Y aquí están mis hermanos que lo certifican. Cuando el Ayuntamiento de San Sebastián nos precintó el local por unas obras que estábamos haciendo. Y ese jueves, en un culto de oración, no teníamos lugar en la capilla, en la iglesia, para orar. Así que oramos en la calle. Fue un culto magnífico.
de oración, de dependencia del Señor. Pero cuando vino la policía municipal a precintarnos o averiguar, estaba mi hijo David conmigo, que entonces tenía 20 años. Y él vio lo que allí estaba pasando. Y vio a su padre atemorizado y angustiado. Y me dijo: Aitá, papá, no te preocupes, todo saldrá bien y cuenta conmigo. ¿Sabéis que eso a mi hijo, los que le conocéis, le ayudó a dar un giro a su propia vida, que andaba en el filo de marcharse de la iglesia o de quedarse? Ya sabemos, nuestros hijos tienen que tomar sus decisiones. Pero aquello le hizo reaccionar de alguna manera. Él lo vio. Y desde entonces, en otras situaciones que hemos vivido, aunque tenemos 3 hijos magníficos y los 3 están cerca del corazón del Señor, están en el Señor y cerca de sus padres, pero David es más sensible a esa realidad por lo que vivimos juntos. El otro gran acontecimiento tuvo lugar cuando Josué y todo el pueblo fueron sacados de Egipto por mano poderosa, milagrosa del Señor. ¿Te puedes imaginar la escena? Josué viendo que salían de allí con no sabemos si sus padres ya habían muerto, pero él salió junto con mucha gente. El caso es que todas estas experiencias, junto con los 40 años en el desierto, fueron claves para marcar su corazón y para formar su carácter en la palabra de Dios, que aquí el Señor se la va a recordar. Muchos de nosotros también, si no todos, la mayoría, hemos tenido un encuentro personal con el Señor Jesús. Y hasta podemos contar nuestro testimonio, y el testimonio de esta mañana, a través de la palabra y de vuestro testimonio personal, habla de que algo pasó en vuestras vidas en algún momento de vuestra historia. Pues fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Ya no somos los mismos. No somos los mismos de lo que éramos antes. Es cierto que nos gustaría vernos aún más cambiados, pero estamos en un proceso de santificación. No somos los mismos. Y nuestra manera de pensar y de actuar también ha cambiado. Así que de la manera que Dios preparó a Josué para conquistar la tierra, sin que él casi supiera lo que iba a ocurrir a través de él, Dios te está preparando a ti y me está preparando a mí para llegar más lejos de lo que estamos ahora, en obediencia a su palabra. Necesitamos un compromiso con su palabra. Versículo 8, nunca, jamás se apartará de tu boca este libro de la ley. Ese libro que tienes en tus manos, las Escrituras, la palabra de Dios, nunca se aparte de tu boca y de tu corazón este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Un compromiso con la realidad, distinta para cada uno de nosotros, pero ahí tenemos que asumir y no huir, no escondernos, sino enfrentar la realidad y entender que el Señor lo ha dispuesto así, las circunstancias, para forjar un carácter en mí, en ti. Hay propósito ahí, no hay casualidades. Ahí donde el Señor te ha puesto, ahí donde estás ahora, ahí con la familia que tienes, ahí con la iglesia local donde estás, ahí en tu trabajo, esa es tu realidad. Un compromiso con la palabra de Dios que dará fuerza a tu realidad y nos ayudará a entender por qué estamos aquí y por qué el Señor nos tiene, y que entendamos todas las cosas. Y en tercer lugar, un compromiso con el pueblo de Dios. Levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. Ahora le toca a Josué. Antes había sido testigo de cómo Dios abrió las aguas del Mar Rojo con Moisés al frente. Lo vio, tomó nota.
Ahora le toca a él llevar adelante a su pueblo en otro tramo importante del camino, la conquista. Y el primer desafío que tuvieron que enfrentar fue cruzar el río Jordán, capítulo 3. ¿Qué clase de compromiso nos hace falta para dar pasos de fe e ir hacia adelante para conquistar el reino que es del Señor y que Él nos dice que avancemos y que no nos quedemos quietos, que no tengamos miedo? Pues un compromiso de fe y de obediencia. La fe significa confiar en Dios y en su palabra, sin dudar, creerle al Señor, lo que Él ha dicho. Un síntoma claro de la falta de fe muchas veces es el miedo. Por eso le recuerda, no temas, esfuérzate, sé valiente, porque la tendencia de todos es a temer. Y el temor muchas veces nos impide dar pasos de fe y de avanzar. Aunque no retrocedemos, nos quedamos quietos, estancados. No, la fe significa confiar en Dios y en su palabra. Por eso el Señor le dice a Josué, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes. La obediencia es la fidelidad al compromiso que hemos tomado de ir hacia adelante. Venga lo que venga, pase lo que pase, seguimos, perseveramos, avanzamos. Gran parte del libro de Josué presenta una paradoja, ¿sabéis? Una paradoja, que no es una contradicción, es un contraste. Hay muchos en la Escritura, muchos contrastes en la Escritura. Por ejemplo, el Señor Jesús en la cruz vence perdiendo, gana perdiendo, nos da vida muriendo. Y en su reino pasa lo mismo, hay contrastes, los últimos son los primeros. El que manda es el que sirve. Los grandes son los pequeños. Y cuando soy débil, entonces soy fuerte. Son contrastes. Y aquí tenemos otro más. Por un lado, versículo 2, debían conquistar ellos la tierra. Levántate, Josué, tú y todo este pueblo. Pasa este Jordán. O sea que Josué tiene que tomar la iniciativa, por orden de Dios, de ir adelante con esa orden. Pero por otro lado, Dios ya les había dado la tierra que debían conquistar. Versículo 3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. No hay contradicción aquí. El Señor ya lo ha hecho. Y nosotros lo tenemos que hacer. Así que no le pidas al Señor que dirija tus pasos en la vida cristiana si no estás dispuesto a mover tus pies. Porque no hay contradicción aquí. El Señor da una orden, vale, no vemos el futuro claro, pero vemos, como yo ahora veo, una puerta abierta. No sé lo que hay más allá, pero la fe es poner el pie en la orilla en el agua del río. Y no quedarnos mirándonos y bueno, el Señor ha dicho que va a abrir las aguas. Sí, pero tengo que poner el pie dentro. Dios nos va a entregar, y no hay contradicción aquí, aquello por lo que estemos también dispuestos a luchar. La obra es suya, no es nuestra, pero Él ha querido darnos parte como colaboradores de su obra. Si quieres ver cómo Dios abre las aguas del río Jordán, Josué, primero tienes que mojarte los pies. Hay que implicarse, hay que mojarse. Uno tiene que poner de su parte lo que el Señor claramente le ha mostrado. Debes comprometerte con tu realidad, con la palabra de Dios y con tus hermanos. Y como eso es claro en la Escritura, no sabemos lo que va a pasar después, pero yo tengo que comprometerme y dejar al Señor obrar. Y Él abrirá puertas y cerrará otras. Debes comprometerte, debemos.
Y si estamos dispuestos a hacerlo, Dios abrirá un camino nuevo delante de ti y de todos nosotros. El Señor está buscando pues a hombres y mujeres dispuestos a seguirle y que estén dispuestos a mojarse, a implicarse, a arriesgarse. No es cuestión de capacidad, como he dicho estos días a los varones. No es cuestión de capacidad, es más cuestión de disponibilidad. Lo que cuenta no es la elocuencia, sino la obediencia. Y lo que vale no es tanto la experiencia, sino la actitud. ¿Recordáis cuando en el libro de Jeremías, después de que él se resistía a su llamado, al llamado de Dios, y ponía excusas, como lo hizo también Moisés y como lo hacemos a veces nosotros, que pueden parecer excusas razonables porque nos vemos tan pequeños, tan débiles? Pero en el capítulo 18 de Jeremías el Señor le llevó a la casa del alfarero. Y allí vio con sus propios ojos una figura clara, real, una imagen nítida de lo que hace el alfarero con el barro. Y de cómo le da forma, de cómo rehace una vasija. ¿Qué es lo que hace posible que el alfarero pueda hacer distintas vasijas con diferentes formas y maneras y que pueda trabajar el barro, que es el único requisito, la única condición, para que el alfarero pueda trabajar? ¿Me lo podéis decir? La humedad. Sí. Que el barro se deje trabajar, que no sea rígido, que no sea duro. El corazón, somos barro en las manos del Señor, en las manos de nuestro alfarero. Y la única condición es que, Señor, le digamos: Señor, tómame en tus manos, trabaja tú en mí, no poner excusas, no argumentar demasiado con Dios, pleitear, sino: Señor, aquí estoy. Como hombre, como mujer, aquí estoy. No importa los años que llevemos de creyentes. Es verdad que corremos cierto riesgo según van pasando los años. ¿Sabemos más de la palabra? Seguramente. Pero igual no somos tan flexibles ni tan maleables como en los primeros años, que no sabíamos tanto. Pero veníamos al Señor en necesidad. Quizás tengamos que pedir perdón por nuestra rigidez, por nuestra dureza del corazón, por nuestros ya conceptos que hemos incorporado, por cómo la sociedad también nos ha moldeado. Así que no le pidas al Señor que dirija tus pasos si no estás dispuesto a mover tus pies. Porque las dos cosas se combinan bien, se combinan bien. Termino. Yo sé que la realidad que estamos viviendo como sociedad, como iglesias, como familias, como matrimonios, a veces asusta. Asusta ver matrimonios rotos. Antes era algo que ocurría en la sociedad, que no nos afectaba, pero ahora hay matrimonios rotos en nuestras iglesias. Asusta ver familias desestructuradas. Asusta ver relaciones superficiales, aún entre nosotros. Asusta ver iglesias que van menguando, liderazgo que va envejeciendo. Asusta ver la falta de un relevo generacional. Tenemos motivos para decir: sí, Señor, nos asusta. Estamos preocupados por todo esto. Pero mirando la historia en la vida de Josué, donde también les asustaba lo que tenían por delante, solamente recordarte que allí donde parece que todo termina, hay un nuevo comienzo, soberano de Dios, sin que sepamos por dónde Él de nuevo nos presenta un nuevo escenario. Allí donde parece que hay una dificultad insalvable, se abre una nueva oportunidad para conocer al Señor. Y si no, decidme,
¿cuáles han sido vuestros mejores momentos o tiempos o años de mayor crecimiento en la vida espiritual? ¿Sabes cuándo? Cuando quizás ha habido más dificultad que prosperidad. No lo sé. Pero en mi caso, por lo menos, en los tiempos de crisis personal o familiar o eclesial, que te pueden alejarte de Dios, claro, si la actitud no es correcta, pero normalmente te acercan más al Señor, porque eres consciente de tu necesidad, de tu dependencia. Allí donde parece que Dios pide cosas imposibles, como pudiera parecer aquí, proporciona sus recursos inagotables. Como también ha pasado con el centro de campamentos y con este lugar, esta capilla. Yo cuando decía a mis hermanos, vamos a Villar, un lugar alejado de la ciudad, una aldea, un pueblo pequeño, y que hay una iglesia centenaria. Ay, la quiero conocer, quiero saber. Daniel, querían conocer la iglesia los hermanos. Y aquí están, viendo este lugar. ¿Cuántos lugares de mayor habitabilidad quisieran tener esta capilla tan hermosa? El local en Tolosa, ¿qué es? ¿Una cuarta parte de esto? Sí. Una cuarta parte. Una cuarta parte. Y Tolosa tiene 18.000 habitantes. 20.000. Aquí está Pachi, que trabaja en Tolosa como... ¿Lo puedo decir? Sí. Dilo tú. Como... como guardia urbano o guardia municipal. Entonces él conoce bien y además ayuda la obra en Tolosa en cuanto a permisos y todo eso. Pero el local es una cuarta parte. La iglesia en Irún, pues vendría a ser, sí, como este local. Más grande, vale, un poquito más grande. La iglesia en Azpeitia, también un poquito más grande. La de Irún antes era más pequeña. La mitad de esto, Irún. La que él conocía. Ah, vale, sí. Sí, lo que vengo a decir es que cuando decimos, es que no podemos, es que no llegamos, es que no tenemos dinero, es que faltan personas, y es cierto, y a veces nos vemos muy limitados, pero tenemos que seguir buscando el Señor. Y Él a veces da los recursos inagotables que vienen a través de otros hermanos cuando no lo esperamos. Allí donde parece que nada podemos hacer. Ay, qué bien nos viene esto. Qué presumidos somos a veces. Con qué facilidad nos apoyamos en nuestros recursos. Pero allí donde parece que nada podemos hacer, es cuando Dios comienza a obrar. Sí. Sin que sepamos cómo. Allí donde parece que no podemos cruzar, el Señor abre las aguas para que podamos pasar. Allí donde parece que es imposible para nosotros, es posible para Dios. Cristo también murió. Y como hemos recordado en el devocional de hoy, entregó su testigo a sus discípulos y por extensión a nosotros. Pero Cristo murió y resucitó y vive y envió al Espíritu Santo, al Consolador, para que realmente no seamos nosotros, sino Él a través de nosotros. No estamos solos. Echemos mano de los recursos de la gracia de Dios, que son muchos y abundantes, y confiemos menos en los nuestros. Cuando más mayor nos hacemos, menos arriesgamos, más conservadores, y no me refiero a la doctrina, nos volvemos. Más queremos proteger aún el patrimonio que tenemos. Antes, Ángel leyó en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, y se quedó en el tiempo de la expresión de adoración. Pero vamos a ver lo que sigue diciendo después. Primer libro de Crónicas, capítulo 29. Porque siempre digo, no es un problema de recursos, porque el Señor da los recursos cuando la Iglesia
el pueblo de Dios está comprometido con la realidad, con la palabra y con el pueblo del Señor. Los recursos vienen. Antes nos quedamos en el versículo 13, que lo leímos todos juntos en voz alta, ¿verdad? Y el versículo 14 dice, porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Recordáis lo que vimos estos días del mar de Galilea y el mar muerto? Lo que da vida al mar de Galilea es que hay una entrada y una salida. Nada se queda para uso personal propio, aunque tengamos que proveer para los nuestros. Verso 15, porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñes los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Amén.